únicamente como docentes, sino como trabajadores administrativos. Yo voy a abordar lo que tiene que ver con el asunto de la reforma educativa, refiriéndome primero a la cuestión que tiene que ver con los niños y jóvenes que forman parte de nuestra atención en los centros de trabajo escolares de primaria, preescolar, secundaria, incluso de inicial, así como también de algunos casos de educación media superior que creo que a lo mejor están ausentes. Cabe mencionar que una parte importante de toda la reforma involucra a lo que se llama educación básica y educación media superior. No involucra únicamente a trabajadores de la educación, de primaria, de preescolar, de secundaria, no, también se van con los trabajadores y con las condiciones que tienen los centros de trabajo en instituciones de media superior, donde también involucran en actividades a los que serían padres de familia y a los estudiantes principalmente. En ese sentido, entonces, la reforma está planteada impactando a toda la comunidad escolar, una parte importante de la sociedad mexicana, y habría que reconocer que hay varios ámbitos de impacto. El primer ámbito de impacto que nosotros podemos entender, o al que yo me voy a referir, va a ser al de los estudiantes, al de los padres de familias. Esto en atención a que si en la parte posterior que voy a estar explicando, si ustedes gustan permanecer con nosotros, sería de mucha importancia para que entendieran los motivos por los cuales los maestros están más que enojados en toda la República Mexicana y con una incertidumbre bastante gigante, dado que no existen condiciones de aseguramiento, de permanencia de sus condiciones laborales, vaya ni siquiera del empleo mismo. En ese sentido, entonces, yo me voy a referir a otra parte que se llama reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que quiere decir, o que se refiere a de dónde salen los dineros para pagar la educación. Pareciera que esto no tuviera que ver para nada con la condición en la que se encuentran padres de familia y los propios profesores. Sin embargo, es muy al contrario el impacto. El impacto es bien directo, tanto para padres de familia como para maestros. Y por último, me estaré refiriendo a lo que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones o los derechos de estar pensando en que en algún momento los trabajadores de la educación cuentan con una antigüedad suficiente y con un recurso acumulado suficiente para poder solicitar un retiro. Eso es lo que nosotros llamamos jubilaciones y pensiones. Vámonos primero en el archivo de Word, profe, con la parte que dice Ley General de Educación. Yo me voy a estar auxiliando las láminas que tenemos por acá. Unas son las leyes completas, ya subrayadas, otros son algunos mapas mentales que me van a permitir a mí poder estar explicando las correlaciones que existen entre los distintos ámbitos de exposición que voy a tratar. Entonces, si le bajamos un poquito, recuerden ustedes, esto que tenemos es la Ley General de Educación. Dice, se reforma, se deroga y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y en este cuerpo el texto que es publicado el 11 de septiembre de 2013 viene todo el conjunto de artículos que han sido modificados en la Ley General de Educación. Avanzamos tantito, ahí nos detenemos. Dice la Ley General de Educación que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Esto que aparece en el artículo 2 de la Ley General de Educación reformada y modificada se vuelve únicamente una expresión que queda hueca o vacía cuando nosotros entendemos que no nada más porque yo tenga maestros de excelencia y de calidad voy a tener resultados óptimos para que no haya discriminación en mis escuelas. ¿A qué me refiero en concreto? Miren, estimados papás y maestros, yo algo que de forma regular comento cuando estoy en alguna charla de este estilo es que me gusta a veces mandar a nuestros maestros, ¿verdad?, a que piensen con esa condición en la que ingresaron por primera vez a la escuela, a un centro de trabajo,
cuando salieron de la normal o de las instituciones donde se educaron para ser profesores y los mandan a un centro de trabajo. ¿Por qué siempre me gusta recordarles esas escenas? Pues porque son las que marcan tu vida cuando vas a desarrollar una actividad y hacia adelante. Lo primero que encuentran en la geografía nacional de los maestros es que llegan a escuelas en lugares muy lejanos de los centros urbanos, y las primeras escuelas que se van encontrando son escuelas que están derruidas, son escuelas que no tienen presupuesto suficiente, son escuelas que adolecen de elementos tecnológicos para acercar bien a los muchachos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y lo primero que ven aparte de la fachada son los rostros de nuestros hijos. ¿Y qué encuentran en los rostros de nuestros hijos? Inmensidad de problemas que tiene la sociedad mexicana. ¿A qué me refiero? A que los maestros saben cada día que llegan a su escuela, saben cuántos de los chamacos que llegan al salón de clases vienen con la panza vacía. Lo primero que se encuentran cuando llegan a la escuela es con los chamacos que traen un conjunto de conflictos que padecemos en nuestras casas. Que el papá se quedó sin trabajo, que la mamá estaba lavando para poder juntar unos recursos y llevar frijoles o algo de comer a la mesa, etc. Y lo primero que encontramos es que nuestra sociedad es bien desigual, tan desigual que no con tener nosotros maestros de amplia calidad o de óptima calidad, eso va a solucionar los problemas de, en este caso, de falta de atención real para poder emprender un proceso educativo en donde los muchachos, cuando entren a ver lo que es el lenguaje matemático, en su cabecita puedan desatarse procesos de conocimiento que les permitan acercar cómo abstraer los números, ¿verdad?, de las figuras, y cómo los valores que establecen los números de las figuras nos permiten contar. Y a eso le vamos llamando sumar y restar y multiplicar y dividir, y todas esas operaciones básicas que después nos van a permitir entender un mundo matemático más complejo, ¿verdad? O el manejo de un lenguaje más complejo en la matemática. ¿En qué piensan los muchachos que están en la secundaria, por ejemplo, cuando están ellos tratando de entender qué es la álgebra, ¿verdad? Cuando tratan de entender el álgebra, el sistema, en el álgebra nosotros encontramos con números más complejos, lo primero que tratamos de razonar es cómo nos abstraemos, pero cómo nos podemos abstraer si en la casa tenemos pleitos, si en la casa no hay trabajo, si en la casa hay un conjunto de carencias, y que a nosotros de repente las escuelas nos significan un pequeño refugio. Pero ¿saben que en un grupo de 20, 30 o 40 estudiantes que tiene cada maestro, ahí se encuentra 20, 30 o 40 problemas cotidianos que viven las familias mexicanas? Por más calidad de la educación, por más mejores planes y programas que tengamos, ese espíritu que enuncian en el artículo 2, en su primer párrafo, de que tienen derecho a recibir educación de calidad y por tanto nadie o todos tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, eso es una mentira, ¿no? Es una mentira que lastima y lacera la condición en la que diariamente los maestros tienen que venir a la escuela. ¿Qué más dice esto? Dice que todos los servicios tienen que ser prestados dentro del marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel federal quien se encarga de esas responsabilidades en la educación, ¿verdad?, para estar en preescolar, en primaria, en secundaria, en media superior, quien está obligado a ofrecer esas condiciones en el marco federal es el gobierno federal, independientemente de que yo esté en el estado de Guerrero, el gobierno federal tiene esa responsabilidad. Dice el artículo 6, la educación que el Estado imparta será gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las escuelas públicas no debieran de cobrar absolutamente nada para que nuestros hijos ingresen a la escuela. Sin embargo, como yo hace un rato les decía, uno de los problemas principales que tenemos es la carencia de recursos. Dice, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como una contraprestación del servicio educativo. ¿Qué quiere decir esta parte del párrafo primero del artículo 6? Lo que está diciendo es que no nos pueden condicionar papás, maestros, directivos, no se puede condicionar que mis hijos, ¿verdad?, para que puedan ingresar a la escuela a fuerzas haya que pagar cuotas.
Pero eso que está en la ley, ¿verdad?, de repente como que choca con la realidad, porque siempre se nos pide una cuota de cooperación, ¿verdad? ¿Por qué se pide la cuota de recuperación? En muchas ocasiones porque los recursos que existen son totalmente insuficientes. Y entonces eso contradice en buena medida tanto al artículo 3º, ¿verdad?, de la Ley General de Educación, cuando se refiere a que los servicios que se prestan en educación básica y media superior son responsabilidad dentro del marco federal del Estado, y cuando ellos dicen que las donaciones son cuotas voluntarias, esas, cuando las enuncian por primera vez en la Ley General de Educación, el problema que nos enfrentan es que le dan validez a la existencia de las mismas. ¿Qué más dicen? Dicen, ¿se movió? ¿Está bien? Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asociación de Padres de Familia no va a decidir libremente cómo se va a ejecutar ese recurso que se obtiene por cuotas o aportaciones voluntarias, ¿no? Va a haber una regulación, dice, que va a definir hacia dónde se destina, cómo se aplica y cómo se presentan, ¿verdad?, los informes y la vigilancia de estos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que nosotros actuemos de buena fe y nos cooperemos con una cuota, ¿verdad?, nosotros no vamos a ser necesariamente libres de decidir para dónde va la cuota, porque existen reglas y normas que van a definir hacia dónde se van a mover los dineros. En ese ámbito habría que tener muy claro, ¿verdad?, que una parte importante de todo esto que nosotros estamos revisando tiene que ver con cuestiones de dineros, de centavos, de cómo opera la educación y el presupuesto para la educación. Ustedes a lo mejor de repente no piensan cómo viene la cadenita, ¿verdad?, de dónde sale el dinero para pagar lo que nosotros recibimos como servicios públicos. Pero fíjense que el dinero que sale para que nosotros digamos de dónde vienen los recursos públicos para pagar lo que antes era el agua, o lo que era, por ejemplo, el predial, porque hay municipios que a las escuelas les cobran predial, o para lo que es la energía eléctrica, la luz o la línea telefónica. Antes ese presupuesto venía del gobierno federal, bajaba a los estados y de los estados iba a los municipios. Una parte se ejercía en Secretaría de Educación Pública a nivel estatal y otra parte se ejercía dentro de los presupuestos de cada municipio. Regularmente podíamos tocar las puertas de las presidencias municipales y daban algunos apoyos a las escuelas, ¿verdad? El pleito que ahora tenemos es que los recibos de luz, los recibos del agua e incluso los prediales vienen directamente, digamos, rotulados con el nombre de las escuelas. ¿Y eso en qué condición pone a los directivos? Pues los pone en la condición de ver quién va a pagar. ¿Y qué pasa si regresa a Chilpancingo, ¿verdad?, a la Secretaría de Educación, el recibo del agua? ¿Qué va a hacer el Chilpancingo? Va regresando. No es que ustedes lo tienen que resolver. En el fondo, compañeras y compañeros, esta Ley General de Educación se rige por un marco que está arriba de ellos. El marco que está arriba de esta ley se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la Constitución también la reformaron en su artículo 3º. Y la reformaron, ¿verdad?, mucho para ponerles un tapetito ahí muy bien acomodado a los maestros, pero también a los papás. En el caso de los papás dicen que se crea algo que se llama autonomía de gestión, para que los padres de familia, los maestros, los estudiantes y los directores de cada escuela se encarguen de que se lleve a efecto el funcionamiento de la escuela. Antes, estimados papás, ustedes no existían en la ley, en esta Ley General de Educación. Ahora dicen, ya los pusimos, ya están ahí, nada más que es para que se encarguen del sostenimiento de la escuela. Y uno saca, y entonces, pues, como para qué, ¿verdad? Se nomine para que funcione la escuela, para que esté buena, para que le dé educación de calidad a sus chamacos. Si tenemos buenos maestros, van a salir buenos estudiantes. Sí, nada más que hay que ver cómo cobran los maestros y hay que ver en qué condiciones de vida tienen los estudiantes
para ver si efectivamente podemos competir, ¿verdad?, en evaluaciones que luego presentan de forma internacional con otras familias, con otros estudiantes, con otras escuelas de otras partes del mundo, donde llega más presupuesto, donde tienen más tecnologías, donde llegan recursos para que no haya los chamacos que entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, no haya ninguno que traiga la panza vacía. Y entonces cuando lo vemos en nuestros centros escolares, nos crece un signo de interrogación más grande, porque pues cómo vamos a competir con esto, ¿verdad?, cuando estamos en lugares que están muy limitados de esas condiciones. Vamos un poquito más para abajo, me parece que vamos a ir al artículo 10 o 12, por favor. ¿Por qué les comento esto? Avancémosle, por favor, yo ahorita les comento, porque ahí me lo plantito. Artículo 10, ¿quiénes conforman el sistema educativo nacional? A los educandos, o sea, los niños, los educadores y los padres de familia. ¿A quién incorporaron acá? A nuestros padres de familia. ¿A quién más incorporaron dentro del sistema educativo nacional? Algo que no existía, se llama servicio profesional docente. Este servicio profesional docente para nuestros maestros es como el coco. Ahí viene el servicio profesional docente. Ahí me voy a evaluar, no hay que escondernos del coco, ¿no? Porque esos son los que van a aplicar las normas de evaluación para excluir a los que según ellos digan que no tienen calidad para desempeñarse. ¿A quién más incorporan en esta condición? Al sistema de información y gestión educativa. En muchos lugares llegaron y plantearon, ¿verdad?, que había que hacer un censo de las escuelas, los maestros, los estudiantes, y entonces hacen dentro de esas encuestas, aplican preguntas en donde me dicen cuánto tarda mi niño en llegar a la escuela, si mi escuela es unitaria o no, ¿verdad?, o si es inocente, de cuántos niños se conforma el grupo, etcétera. Y entonces con eso yo puedo hacer planeación para gastar presupuesto. Es como cuando ustedes dicen, voy a hacer una fiesta, ¿no?, en la casa. Dicen, ya, pero ¿a quién vamos a invitar? Vamos a hacer cuentas porque no nos va a alcanzar. Nomás a los más cercanos, ¿verdad? Porque son los 15 años y nada más que vengan los menos invitados, ¿no?, los que apreciamos mucho. Y entonces se ponen a hacer cuentas, ¿por qué? Porque no pueden darle de comer a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hagan en cuenta que el sistema de información y gestión educativa de eso se trata. Decir, a ver, vamos a ver cuántos son. Si en un grupo nada más tenemos, o en una escuela nada más tenemos 25 niños y otra que está como a media hora o a 30 minutos, tenemos otros 15, y en otra que se encuentra en una cantidad similar tenemos 10, y en otras así, ¿verdad? Entonces podemos hacer una planeación que diga, tales escuelas se cierran y las otras, como hacen el mismo tiempo para llegar, esas las ponemos ahí. Ahí juntamos a los niños y obviamente nos van a sobrar maestros. Y entonces vamos a decir, bueno, unos maestros, por favor, a los casos de Lala, no son idóneos y vámonos, ¿verdad? Y entonces nada más se quedan puros invitados preferidos. Y entonces, ¿cuál es el pleito? El pleito es que no todos, fíjense bien, no todos tienen las mismas condiciones de los niños para ir a la escuela y de los maestros para asegurar su permanencia. ¿Y qué pasa si no tengo asegurada mi permanencia en mi escuela? Todo el mundo va a decir que queden los mejores. Y yo les diría, sí, en México dicen que solo los mejores tienen acceso a la preparatoria y los más mejores tienen acceso, ¿verdad?, a las licenciaturas, y los más mejores tienen acceso a los doctorados y las maestrías. Pero ¿qué creen? De esos mejores, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y a poco en el estado de Guerrero hay tanta gente que es tan ignorante, tan mala, tan falta de cultura, tan falta de organización, y por eso no entra a estos niveles superiores? No, fíjense, el problema real es que con las evaluaciones yo puedo justificar que nada más entran los mejores y puedo descalificar a los otros. El problema es que con eso justifico que nada más entren poquitos, ¿no? Pero pues si dice ahí que la educación es para todos y que es obligatoria la prepa, sí, pero no hay lugar suficiente para la prepa, entonces hay que hacer como que un huequito, ¿verdad? Para decir, ese huequito en la puerta de salida, se va a ir a otra escuela que tiene maestros de alta calidad, pero que no se llama prepa, se llama CETIS, CEBETIS, CONALEP, bachilleres, ¿sí me explico? Y muchos de ustedes dicen, no, yo quiero que entre a la Universidad de Guerrero, por lo menos. También no va a México, pero que entre a la Universidad de Guerrero.
Y entonces van a decir, sí, pero su hijo no pasó el examen. Y entonces ustedes revisan la historia académica de su hijo y ven a su hijo con el que han crecido todo el tiempo, y ustedes están convencidos que su hijo no es una persona tonta, ¿se me explico? Que su hijo tiene herramientas y tiene conocimientos, que su desempeño escolar ha sido importante. Y la pregunta es, ¿y por qué no entran? ¿Se me explico? Y entre otras cosas no entran porque hay una exclusión social a espacios de cultura, de conocimiento, de manejo de tecnología y de saber. No es que nosotros tengamos una población que no tenga neuronas. Cualquier individuo de todo el globo terráqueo, de todo el planeta, cualquier persona tiene neuronas y tiene, ¿se me explico?, la capacidad de la inteligencia y tiene posibilidades de desarrollar habilidades, conocimientos, etc. ¿Y por qué los excluyen? Es que no quieren decir que no le meten dinero a la educación. ¿Se me explicó? Ese es parte del problema que tiene nuestro país. No solo en Guerrero. Se vive en Guerrero, se vive en Aguascalientes, se vive en Tijuana, se vive en Baja Sur, se vive en Chihuahua, se vive en Sonora, en Sinaloa. En todo el país estamos así. Entonces uno dice, bueno, yo soy papá, yo quiero que mi hijo tenga un buen empleo. Y si tiene buena educación va a tener un buen empleo. Déjenme decirles, estimados padres y mamás, que nosotros cuando concluimos una educación a nivel superior, la expectativa promedio de ingreso que tenemos, o sea, de que lo que nos puedan pagar, ¿verdad?, a los jóvenes que se titulan en cualquier ámbito de las licenciaturas en promedio en el país, están ganando no más de 10,000 o 12,000 pesos mensuales. Y ustedes van a decir, ¿y para eso se queman todas las pestañas? Desafortunadamente tenemos una estructura, ¿verdad?, que le pega demasiado al salario. ¿Por qué? Pues porque el asunto es que entre menos me paguen, otros se llevan más ganancias. Ese es parte del problema. Nada más que los empresarios no quieren invertir más. Ellos quieren que nuestros niños, cuando tengan edades superiores, y ya puedan trabajar, ya sepan manejar las tecnologías. ¿Saben para qué? Para que los empresarios no inviertan en cursos de capacitación, para que los muchachos se integren más directo a procesos productivos. Que migran a Estados Unidos, sí, ya llevan nociones de inglés, ¿no? Es el país con el que nosotros tenemos el 85% de todo nuestro intercambio comercial se va para allá, para Estados Unidos. Que ya producimos nosotros chips chiquitos, de esos que nos permiten tener computadoras, sí, y esas máquinas se encuentran en Ciudad de México, en Jalisco, en Chihuahua, en Sonora, en muchas partes de nuestra república. Y ahí deben de entrar seguramente a trabajar jóvenes, ¿verdad?, que aprendieron ese tipo de técnicas para estar ensamblando cosas tan chiquitas. ¿Qué creen? Esos procesos utilizan gente que tiene conocimientos generales y algunos conocimientos particulares, pero que tiene muchas habilidades y destrezas, y no crean que les pagan mucho. Probablemente la industria que mejor paga es la industria ensambladora de automóviles, pero que se lleva a efecto los procesos de producción de carros directos en la línea de producción de la empresa, pero alrededor de la planta ensambladora de carros hay un montón de plantas chiquititas donde muchos de nuestros familiares o muchas personas de donde se encuentran estas grandes empresas, trabaja un montón de gente que pasó por aulas escolares, que pasó por el bachillerato, que hicieron carreras técnicas, pero que no encontraron otras oportunidades mejores de empleo. Ese es un problema severo que tiene nuestra nación. Y eso dicen que se quiere mejorar, pero no nos van a mejorar empleos, porque saben que no hay dinero y hay mucha gente, ¿verdad?, que de lo que invierte quiere sacar más. ¿Cuál es el pleito? ¿Quién paga la educación en el país? Todos ustedes, todos los que estamos aquí, pagamos la educación en el país, todos sin excepción. Todos pagamos un IVA. Yo voy y compro, por ejemplo, un chocolate en la tienda, ahí ya pagué un IVA. Yo agarro un camión y me voy a Chilpancingo, en el camión pagué un IVA. Yo compro gasolina porque tengo mi camioneta, mi carro, ahí pagué IVA. O sea que todo lo que se compra en un establecimiento que está reconocido, todo paga IVA, sí. Que compré la computadora, pagué IVA. Que compré este que se llama proyector o cañón de computadora, pagué IVA. En una mesa que me hicieron, la mesa no pagó IVA, no, pero lleva clavos. ¿Se me explicó?
y los clavos vienen de un proceso industrial. Y aunque compre un clavo, ahí pagué medio centavo de IVA. O sea, ¿y ese IVA para dónde se va? Se va al gobierno federal. Pero no nomás pagamos IVA. El IVA es cada vez que consumimos, ¿verdad? Hay otra cosa que pagamos, que se llama impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir ese famoso impuesto sobre la renta? Sacamos el PDF que dice impuestos. Ese impuesto sobre la renta no es el otro, no tenemos ahí uno más. Ese impuesto sobre la renta se me pone mensual, si me hace favor. Este cuadro que les quiero mostrar es sobre los impuestos que pagan los trabajadores por mes en 2014, lo que estuvimos pagando. A ver si lo podemos hacer en un Zoom, profe, para que nada más nos quede puro cuadro este. ¿Qué quiere decir ese cuadro? Que todos los que tenemos un ingreso, un recurso que nos dan o que cobramos, todos pagamos un impuesto. No, es que los maestros ganan un montón, sí, pero también se los llevan al baile un montón de veces. No, pero los doctores, esos sí ganan bien, sí, pero esos también pagan, eso que se llama impuesto sobre la renta. No, pero la señora de las ganancias de acá afuera, esa sí no paga impuestos. ¿Qué creen? Llegaron los de INEGI, le preguntaron que el censo económico, mire mamá, aquí, qué ricas garnachas, y hasta se echaron ahí su garnacha y se pusieron a platicar con la señora, que estaba la señora tortillando, ¿verdad? Y poniendo. ¿Y de qué va a querer el chicharrón? Pues póngale chicharrón. Y que qué mal, pues póngale unos nopalitos. Y más chicharrón, porque ahorita le voy a hacer preguntas. Y le empezó a echar preguntas. Y cada pregunta era chicharrón. ¿Qué le pudo haber preguntado? ¿A qué horas entra? ¿A qué horas abre? ¿A qué horas cierra? ¿Cuánto vende? ¿Quién le ayuda? ¿De dónde trae su masa? ¿De dónde trae este chicharroncito que está bien rico? ¿No? Y entonces la señora tortillando y contestando. Y ya acabó la encuesta, ¿verdad? Y la señora ya dijo que tenía una camionetita donde movía sus chivas. Y la señora ya dijo que le ayudaban sus 2 hijas. Y la señora ya dijo que de repente el marido también, cuando ponían en las noches o que había fiesta, ponían el changarro y también le entraba, ¿verdad? Y entonces ya dijo cuánto vendía. Y aquellos güeyes nomás anotando. Y acabó la encuesta y se despidió y pagó y se fue. Y al mes llegó el requerimiento de Hacienda. Señora de las garnachas tiene que pagar impuesto. ¿Y a quién le paga el impuesto? Al gobierno federal. Se llama la Secretaría de Hacienda. Entonces fíjense, antes nada más teníamos 3 columnas, ¿verdad? Este es el nivel menor de lo que gano, este es el nivel mayor de lo que gano. Y había una cuota fija para los trabajadores. El año pasado metieron una cuota adicional. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el que gana entre 4.210 pesos y 7.399.42 pesos, pagaba una cuota fija de 247 pesos, ¿verdad? Y esta persona al mes pagaba esto. Pero le metieron otra columna y le dijeron, si está en este rango, en este nivel de dinero que gana, ahora va a pagar el 10.88% de la diferencia que haya entre lo que es el menor y lo que gana la persona. Pensemos que hay alguien que no gana 7.300, sino que gana 7.000. Y entonces cae aquí, ¿verdad? Y esta persona primero le van a cobrar 247 pesos con 24 centavos. Pero esto que sube a 7.000, digamos, le van a decir de 4.210 a 7.000, digamos, tiene que estar pagando algo así como 2.800 pesos es la diferencia, y entonces va a pagar el 10%, o sea que le van a cobrar otros 288 pesos más de impuestos. En años anteriores no pagaban eso, ¿se dan cuenta? Pero cambió lo que se llama miscelánea fiscal. Es como una miscelánea que llega a todo el mundo y ahí cae, ¿verdad? Entonces ahí cae y ahora les cobran más. Pero eso que le cobran a nuestros compañeros trabajadores de la educación también es para los maestros que trabajan en el seguro social, en el ISSSTE o en el sistema de salud del gobierno del estado de Guerrero. Pero eso también a los trabajadores del municipio también se los llevan al baile.
Y entonces alguien va a decir, pues yo soy ejidatario y a mí nada. No. Los ejidatarios, cada vez que van y compran, por ejemplo, su semilla, ahí va impuesto, porque la semilla es procesada y todo lo que lleva un proceso tecnológico ya causa IVA. Nuestros compañeros ejidatarios, cuando van y compran fertilizante, ¿qué creen? Ahí ya llevan IVA. Y entonces ellos juntan su dinero y sacan su cosecha. Y van y venden su cosecha, ¿verdad? Y llegan con el dinerito y lo traen acá en la bolsa. Todo el tiempo lo traen en la bolsa, regularmente lo meten en una cuentita de banco. Ah, pues en la cuentita de banco el gobierno ya vio que hay dinerito. Dice, estos tienen una renta, tienen que pagarme unos centavitos. Y también se los llevan al baile. O sea que se llevan al baile a los papás, se llevan al baile a los maestros, a la señora de las garnachas, a las quesadillas, a los que venden la verdurita ahí en el mercado, a todo el mundo se lo llevan al baile. ¿Para qué? Para que se llene un cochinito que le llaman de presupuesto. ¿Y ya con eso pagan? No. El gobierno dice que es dueño de las empresas mexicanas, las que son propiedad del gobierno, que dice que son de todos, ¿verdad? Y entonces, como esas son de todos, de ahí, todo lo que venden, entra dinero. Y ese dinero también lo mete al cochinito. Y hay una empresa muy importante que traía mucho dinero y se llama Petróleos Mexicanos. Y Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Cada barril de petróleo que producía Pemex lo mandaban al extranjero, lo vendían. Por $100 llegaban $100. No, pues $100, ¿verdad? Valía la pena. De esos $100, $60 se iban al cochinito. $40 pagaban todo lo que tenía que ver con el que estuviera ahí envasado y se mandara lejos. $60. A cada uno de nuestros maestros, fíjense, de esos $60, para cada uno de nuestros maestros se traducía en 40 pesos de cada 100 pesos que le pagan al maestro. 1,5 millones, o sea, 1,500,000 barriles cada día salen de aquí, de México, y se van afuera, a otros países. Y entonces entraba por cada barril $100, échenle la cuenta. Entraban muchos miles de dólares diarios, ¿no? Si sumábamos por mes, millones. Por 3 meses, decenas de millones. Si nosotros lo sumábamos por año, miles de millones de dólares entraron y ahí estaban. Y entonces había para pagar, ¿verdad? ¿Qué creen, profes y papás? Lo que sucede ahora es que ya no entran $100. El precio del barril de petróleo es de $50. Los dineros que salían de ahí antes, ¿verdad? Ahora esos dineros llegan en una cantidad muy menor. ¿Qué significa eso? Que esa cantidad muy menor de dineros que llegan son recursos que cada vez se escasean hacia donde antes eran destinados. Un momentito, disculpe. En ese sentido, y bajo esas condiciones, es que nuestra educación, si antes no tenía dinero suficiente, ahora tiene menos. Porque ahora nos van a querer cobrar más impuestos, ¿verdad? Para que nosotros estemos sustituyendo el dinero que no llega. Los empresarios del día de ayer en primera plana, ¿verdad? En todo el país, el diario de circulación nacional, se quejan porque dicen que les van a cobrar muchos más impuestos. Porque el secretario de Hacienda, un señor de apellido Videgaray, ¿verdad? Que dice que tiene unas casonas gigantes y que ahí tenía un terrenito allá al lado de su casa, nada más que era de varias hectáreas, y ese era el jardín, ¿no? La casa grande, la casa chica estaba a un lado y su jardinzote. Bueno, ese pobre hombre, ¿verdad? Ya anunció que va a haber más recortes de presupuesto. ¿Y eso cómo nos impacta a nosotros? Miren, nos impacta en salud, nos impacta en vivienda, nos impacta en presupuestos para que los municipios tengan dinero para estar funcionando. Y todo eso, ¿a qué se traduce? A que nos van a encarecer cosas. Y esas cosas que nos van a encarecer van a tener que ser sustituidas con dinero de otro lado. ¿De dónde va a salir el dinero? De todos nuestros bolsillos. Ese es el problema que tenemos. A los empresarios grandes les hacen caso y les dicen que les van a revisar su asunto de impuestos, pero a nosotros no. En la frontera de México con Estados Unidos, la gasolina vale 8 pesos. De la frontera
para acá abajo, a nosotros nos están vendiendo que en 13.80, 14 y feria, ¿verdad? El diésel ya vale más caro que la gasolina, antes el diésel era más barato, o sea, que estamos patas para arriba. Somos un país que tiene un montón de petróleo, pero dicen que nuestro petróleo es muy pesado, ¿verdad? Y no se puede refinar rápidamente, y entonces por eso tenemos que traer gasolina de fuera o mandar a traer petróleo ligero, ¿verdad? Regalamos petróleo y compramos petróleo para poderlo refinar. Nuestro país está patas para arriba, pero ahí no para el asunto. La autonomía de gestión en las escuelas dice, ¿verdad?, es para que los padres de familia, los maestros, los estudiantes y los directivos le entren a sostener la escuela. Entonces, nada más lo hacemos chiquito porque lo vamos a usar más al rato. Vamos a abrir el que sigue. Ahí mismo, el de los, lo hacemos pequeñín si gusta. Si nos vamos hasta arriba primero, profe, por favor. Que tengo enfrente se llama Guía de Participación, guía básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento escolar. ¿A quién va destinado este manualito? ¿Saben a quién? A ustedes, papás. Los quieren mucho, los aman, los aplauden. Así les quieren dar una pregonazo y téngase, mi papá. Pero tráigase, por favor, sus brochas, sus trapos, sus escobas, sus detergentes, porque vamos a hacer limpieza. La escuela ahora sí va a ser de calidad, dicen ellos, ¿no? Y entonces, ¿a dónde los quieren llevar? Vamos al índice, por favor. Este manual en particular lo editó el gobierno del estado de Campeche, pero como ¿verdad? Hay otros manuales que están en los estados. A ustedes, cuando les hablan de la gestión escolar, ¿saben a qué se refiere? A que ustedes le tienen que entrar a la talacha, papás, para andar custodiando cómo se logra mantener la escuela funcionando. Mantenimiento del espacio escolar, ellos dicen, en el índice, por favor, el índice que trae su guía, dice la presentación, página 6, cuidamos nuestra escuela, que es como el razonamiento de por qué hay que entrarle, cómo realizar mantenimiento, es donde te dicen, tú no te preocupes, Juanito, mira, que papá, dile a tu papá que aunque no sepa electricidad, aquí va a aprender, hasta va a agarrar chamba, ¿no? Nada más que no le van a pagar. Es que no sabemos por dónde empezar, no se preocupen, aquí dice cómo nos podemos organizar. ¿Y en qué? ¿Para qué nos vamos a organizar? A hacer limpieza. ¿Limpieza en dónde? En plaza cívica, en canchas, en andadores, en azoteas, en áreas verdes, en baños, en letrinas, en pisos, en muros, puertas, vidrios, mobiliario, lámparas, tubos de acrílicos, tinacos, cisternas, eliminación de basura inorgánica y orgánica, porque además ahora hay que separarla. ¿En qué más nos dicen que le taloneemos o trabajemos un ratito? En reparaciones. Reparaciones de desajuste de ventanas, puertas, mobiliario, apagadores, contactos, vidrios, azoteas, humedades de azoteas. Por favor, si ya se cansaron, no me vengan con eso, todavía hay una chamba. ¿Para qué? Para hacer pintura. Es que no sé pintar, y usted compre una brocha, tráigase de tal color y tráigase de esa cosa, ¿cómo se llama? Tira, para que se desmanche y no haga batidero, y ahora le chingue un ratito. ¿Y cómo le vamos a entrar? Sí, miren, pintura en interiores y exteriores de las aulas, de baños, de marcos metálicos, en puertas, en mobiliario, impermeabilización, reparaciones menores de fugas de llaves, cambio de llaves, destape de lavabo, limpieza, tubo de saldo de lavabo, tubo alimentador de tanque, derrame de agua, manija de tanque, destape de WC, destape de coladeras. Y si ya se cansaron, ustedes échense una sopladita y déjense enseñar más. ¿Por qué? Reparaciones eléctricas, falsos contactos, aparadores, contactos fusibles, cambio de lámparas y reparaciones mayores si ven que están fuertes. ¿Y de qué se trata? De que el gobierno quiere ahorrar dinero, porque todo eso antes lo hacían personal especializado que era contratado para esa actividad. Desde el que llegaba y barría la escuela y limpiaba los salones, ¿verdad?, hasta las personas que se dedicaban al mantenimiento y actividades técnicas de mayor preparación. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno ya no va a pagar esas plazas y entonces quiere que los papás vengan a trabajar, pero ya gratis. No les van a querer dar ni un peso, al contrario, van a decir que se traigan sus instrumentos. Yo vengo a trabajar, pero no tengo escoba. Ah, no, entonces ni venga. Pues, ¿cómo? A ver, Juanito, ve y convence al papá que compre la escoba para que venga a chingar. Hay uno que no viene, bueno, ese coopera con la escoba.
está bien, nada más por esta vez, Entonces ya tiene el papá de Juanito escoba para empezar a barrer. Y así está el asunto, profes. ¿Y saben qué sucede, papás? Que ustedes los van a confrontar con los padres, con los maestros. Y a ustedes también los van a confrontar con las personas que tienen el contrato de esas plazas, porque las personas que tienen el contrato de esas plazas se van a quejar de que ustedes les están quitando su materia de trabajo. Nada más que a ustedes lo que les prometieron fue una escuela de mucha calidad. Ese es un secreto que nunca nos dicen. ¿Cuánto dinero hay para pintura en las escuelas? No, es que nunca hay, mejor que se cooperen, ¿verdad?, con las cuotas, ¿no? Y ahí vamos con las cuotas, porque queremos escuelas agradables para nuestros hijos. No, los baños apestan, es que no hay agua, es que no ha dado el municipio para el agua. Y pues ¿a cuánto asciende el golpe, verdad, del daño? Y ahí vamos sacando de nuestro modelerito, ¿no? Y entonces eso de que la educación pública en México es gratuita, pues es gratuita ¿para qué o para quién? ¿No? Es que le pagan a los maestros. Uy, si vieran, llega un profe y me dice, mire, yo cuando entré no había plaza, y entonces dijeron que si quería pues podía de una vez entrarme, y entré a trabajar y agarré un interinato, nada más que ya acabó el año escolar y no me han pagado. Ahora ya me anotaron para el siguiente interinato, y ¿qué cree? Apenas me están pagando lo de enero. Ah, ya te están dando, no estamos en febrero. Sí, pero enero del año pasado, ¿no? O sea, te pagan con un año de atraso, ¿no? Bueno, pero hay otros maestros que sí les pagan bien. Sí, pero no crean que porque les pagan bien, ¿verdad?, están en un lecho de rosas. Hay unos maestros, estimados padres, que están en algo que se llama carrera magisterial. Carrera magisterial, se oye bonito, ¿verdad? Y entonces ahí van en carrera magisterial, pero hagan de cuenta que son como si eran sus ejercicios de carrera. ¿Saben por qué? Porque ellos para estar en esos programas tienen que estar tomando cursos, ¿verdad?, más cursos. Salen de la escuela y ustedes creen que se van a su casa bien campechanos. ¿Qué creen? Salen y van, pero como que salen, bueno, salen muy rápido, digamos, ¿no? Como si estuvieran manos de la panza, así salen corriendo. ¿Y por qué salen corriendo? Porque tienen que llegar a preparar los asuntos de su casa y se tienen que mover, ¿verdad?, a realizar otras actividades. Algunas de esas actividades son cursos que están fuera de la jornada de trabajo y que en ese sentido tienen que atender. ¿Quién eres? Bajo esa condición, sí, dígame, rápido, ¿quién eres? ¿Cuál Gerardo? ¿Sabes qué? Estoy en un evento, te marco en un rato. Gerardo. No, es que a veces sí tengo que atender el teléfono porque hay cosas que son de urgencia. Él es de arquitectura. Por eso lo mandé a arquitectura. Carrera magisterial. Y entonces nosotros pensamos que nuestros maestros son los mejores porque están en carrera. No. No los que no estén en carrera son los peores. No. Digamos que los que están en carrera a lo mejor tienen mucha necesidad y traen mucha carrera, ¿verdad? Porque la familia ya creció, ¿verdad? Porque no alcanza. Porque a pesar de que ya me dieron mi pago habitual, pues de todos modos un centavo extra conviene. Nada más que ¿qué creen? Para andar en carrera tienen que agarrarse a la carrera. A la carrera tomar sus cursos saliendo de su casa y dejando la comida hecha. A la carrera para llegar a la casa y preparar a los chamacos porque también son como ustedes, papás, y tienen que mandarlos a la escuela al siguiente día. Carrera porque si no le entran a los cursos y a las evaluaciones, les van a quitar los recitos que les dieron extra. Y entonces, pues entonces se la lleven más tranquila, que no entre en la carrera. Pues sí, no entra en la carrera, pero los que no entran en la carrera también tienen que andar atendiendo aquí una tiendita, ¿verdad?, que se les ocurrió, o que venden zapatitos, o que pusieron una panadería o una papelería, o etcétera. ¿Y saben por qué? Porque nuestros salarios son precarios. Pero ganan más que todo el mundo, ganan más o menos más que todo el mundo. Pero tienen su carro, sí, y no saben lo que les sube el pinche carro. Sí, ¿saben por qué? Porque a la quincena, en lugar de ganar sus 3,000 pesitos, no, ¿qué creen? Nada más les llega de a 1,000 pesos.
porque ya se nos fregó en la cuota del carro. Y hay, no se han fijado que hay unos que afuera dan papelitos de dinero fácil y nada más préstenos su cheque y su credencial. ¿Y qué creen? Nuestros maestros, como andan necesitados, también se embarcaron con dinero fácil y están endeudados no hasta acá, sino hasta por acá, ¿no? ¿Cuál es el pleito? El pleito es que no les alcanza tampoco. Entonces sí existen incongruencias que se refieren a estas condiciones que tenemos. ¿Qué habría que prestar atención? Miren, en esto que nosotros llamamos en las leyes y en la economía, ley de coordinación fiscal, se establecen los parámetros y las normas con los cuales funciona el otorgamiento del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, papás y maestros, que los dineros, ¿va a haber dinero para hacer que esta escuela esté bonita y tenga equipamiento? Sí, solamente si esta escuela forma parte, ¿verdad?, de los municipios que se encuentran en condiciones de clasificación de marginación. Si no están clasificados en ese ámbito de marginación, no tienen un fondo especial que se llama Fondo para Gastos Múltiples, que viene en la Ley de Coordinación Fiscal, enunciada en el artículo número 25. Dice ahí que el 46% del dinero que hay es para que nuestros niños lleven un alimento en la panza. O sea que puedan tener cocinas para que los niños tengan presupuesto, sí, 46%. Entonces el presupuesto viene a las escuelas para nuestros niños, pero nuestra escuela debe estar en una zona que esté tipificada como marginal, o sea, en un municipio con marginación. Y el dinero para las computadoras, porque queremos computadoras, queremos que haya cañones para que nuestros niños agarren la tecnología, etcétera. Sí, también va a haber, pero es la otra parte del presupuesto que hay en ese fondo de gastos múltiples. Pero solamente si nuestra escuela está en un lugar que sea de marginación. Y si no, no va a haber lana. ¿Y con quién va a ser el trámite? Papás, les quieren mucho. Ustedes van a entrar en el trámite. Y a ustedes dicen las normativas, ¿verdad?, que van a tener que estructurar conformar comisiones con el director. Si todos los directores van a decir, hay que firmar esto, hay que firmar lo otro, hay que elegir a los padres. Y hay algunos directores que son medio sinvergüenzas, de una parte se la van a clavar si no se ponen abusados. ¿Cómo puede afirmar eso? ¿Qué creen? Yo formo parte de una comisión de asesoría jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, yo estoy ahorita en Guerrero, ¿verdad?, pero también me toca estar en Chiapas, allá en frontera Guatemala. Entonces, allá me ha tocado ver infinidad de cosas. Pero también me ha tocado estar en la zona del Istmo, en Oaxaca. Y también me ha tocado estar en Veracruz, allá para Tamaulipas o para la zona centro. Y me ha tocado estar en Morelos. Y me ha tocado estar en el Valle de México, donde, ahí son bravos, ¿verdad? Son bien, las uñas les crecen mucho, ¿verdad? Y me ha tocado estar en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en Baja Norte, en Baja Sur. Entonces soy como un judío errante. Y lo que no ve uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender primero, compañeros padres de familia, papás, mamás, maestros, necesitamos entender que no somos una comunidad que está ajena. No somos ajenos, ni padres de familia, ni estudiantes, ni maestros. No somos ajenos porque somos de la propia comunidad. Los que vinieron de fuera ya se arraigaron, ya forman parte de acá. Si nosotros no tenemos identidad, va a ser bien difícil que podamos tener condiciones que nos permitan recuperar lo que se quiere llevar. Es bien difícil, no saben, cuesta mucho trabajo. En los lugares donde dicen, es que todo está bien tranquilo, ¿qué creen? Es que ahí no hay comunidad, no hay identidad. Ya los aspectos de identidad y de comunidad ya se desaparecieron. Son las mejores escuelas promotoras de jóvenes que van derechito a la máquina. Y eso ustedes lo pueden ver en Coahuila, en las zonas industriales de Ramos Arizpe, de Saltillo, en el corredor que baja a Monterrey. Ustedes lo pueden ver en Nuevo León, lo pueden ver en una parte importante de Jalisco, que es una parte muy industrializada. Lo pueden ver en todo el Valle de México. ¿Por qué creen que en la Ciudad de México cuesta mover un montón al magisterio y a la población? Porque ahí todos estamos locos. Todos nada más vemos por nosotros mismos. Si salimos y están asaltando a alguien al lado, nos echamos a correr en lugar de auxiliarnos.
Si vemos que hay alguien que está caído, nada más uno pasa y lo ve y te sigues porque traes problemas de tiempo. ¿Sí me explico? No tenemos identidad. A nosotros nos han robado la identidad y la solidaridad interna. Solo eventos como el de Ayotzinapa nos permiten juntarnos por miles, ríos de gentes. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que sale en la Ciudad de México por esos eventos. De verdad, en todo el país. Pero si ustedes dicen que salgan los maestros a luchar porque haya presupuesto en las escuelas, ¿qué creen? Los maestros medio se asoman. Unos sí salen, pero otros se quedan, porque viven en el confort, tienen carrera magisterial, ganan más dinerito y saben que si no entran a carrera no va a haber dinero. Entonces están metidos en eso, ¿no? Y esos llegan y prenden la tele y ¿qué creen? Las telenovelas o Joaquín López Dóriga, y ahí se queda su mundo, ¿no? Entonces es bien diferente la población que tenemos en el país, pero ¿qué creen? Los problemas son exactamente iguales. Y van a querer que ustedes, padres de familia, sean, no fíjense qué chistoso es esto, sean los que presionen a los maestros para que estén igual o peor de jodidos los maestros. Ustedes no se dan cuenta, hay otra empresa que se llama Comisión Federal de Electricidad. En la Ciudad de México desaparecieron lo que era la compañía Luz y Fuerza del Centro y entró la Comisión Federal de Electricidad. Llegaron a los barrios donde hay un montón de gente que se cuelga, no paga luz, se cuelga. Y quisieron cortar, ¿no? Dijeron, es que todo esto lo permitían los del Sindicato Mexicano de Electricistas, los de la compañía, y los vamos a cortar. Y cuando iban a cortar los cables, ¿qué creen que pasó? Pues más bien los agarraron a pedradas, a botellazos y todo, y tuvieron que irse los de la comisión. No pudieron entrar. Ya después dijeron, bueno, vamos a hacer el cambio de cable, a nadie vamos a cortar. ¿Y saben qué hicieron? Llegaron y pusieron el tendido de cable otra vez, todo, y entonces dijeron, a ver, tráiganse cables nuevos. ¿Para qué? Los vamos a conectar directamente en el poste. Y entonces los colgados ya los colgaron directamente en el poste, ¿verdad? Porque ya no te podías colgar a la libre. Si te colgabas a la libre se creaba un conflicto ahí de energía. Entonces ya todo uno directo, pero de a 200 pesos, ¿no? La conectada. Y entonces todas las gentes le entraban con sus 200. Esa empresa que dice que es, ¿cómo decían? La presentaban a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa de fama mundial o de calidad mundial, ¿no? Pues también entraban ahí con su lana, ¿no? O sea, como que esa calidad quedaba en cuestión, primero. Segundo, empezaron a cambiar los medidores. Yo no sé si acá también, yo me parece que sí. Cuando comienzan a cambiar los medidores, ¿saben qué están haciendo? Dejan lectores electrónicos para que con rayo de infrarrojo, ¿verdad? Ustedes cargan una como tarjetita de crédito, le ponen ahí 500 pesos, llegan a su casa, ponen ahí la tarjetita donde está el lector de rayo láser, ¡pum!, ya lee y carga 500. Es como si su celular le meten 500 a su celular. Y cada vez que llaman, se va haciendo chiquito, ¿verdad? Se va gastando. Pues cada vez que consumen energía, se va haciendo chiquito, y se va haciendo chiquito. ¿Y qué creen? Cuando ya no tienen saldo, ¿saben qué pasa? Se corta automáticamente la luz. ¿Y saben qué sucede? Lo que sucede es que ya nadie les va a cortar la luz, sino que automáticamente el sistema se los lleva al baile. ¿Y eso qué significa? Bien fácil. Ya no tengo que contratar trabajadores que vayan y corten la luz. Ya solitos ustedes cayeron en la trampa y además hasta pagaron el medidor. Pues si tienen medidor, saben que el medidor es su propiedad. Saben que Comisión Federal de Electricidad no tiene facultades para quitarles su medidor viejo y ponerles el nuevo. Porque además el nuevo se los van a cobrar. Ese medidor nuevo igual va a ser suyo. Para que metan ese medidor requiere tierra especial, una instalación específica, ¿verdad? Porque es lo que permite que esté funcionando el sistemita. Y luego a veces nos marean tan fácil que nosotros hasta acomodamos todo para que llegue el nuevo medidor. Y no nos damos cuenta que en el mismo recibo nos van chingando, nos van aplicando. Ya estamos pagando. Y cuando ya no tenga tarjetita y no tenga dinero, ¿qué creen? Voy a agarrar al electricista que le diga,
cuélgame, ¿no? No, ya no van a poder ser colgados. Ajá. ¿Y saben qué va a suceder? Que nosotros como usuarios, ¿verdad?, le echamos encima a la gente, pues a los trabajadores, y estos ya los reportaron. O sea, nosotros nos ocupamos en parte en que se fueran, ¿verdad? Y va a llegar una empresa transnacional, una se llama Fenosa, ¿verdad? Son españolas. Otra se llama Enron, esa es gringa, es operada en California, y ellos van a ser los distribuidores de la energía eléctrica. No van a contratar a sus hijos o a sus familiares para que trabajen en esa empresa, no, compas, ¿no? ¿Saben por qué no? Porque ellos ya no los van a necesitar. Ya está la instalación modernizada para que ellos nada más se encarguen en cobrar. ¿Y saben qué? Que primero nos echaron a pelear, después nos vendieron sus espejos, se llevaron nuestras cuentas de oro, ¿verdad? Y ahora quedamos pagándoles a ellos. ¿Cuál es el pleito que tenemos? En la educación es lo mismo. No nos sentamos tantito a ver que el maestro que tenemos en la escuela, ¿saben qué? Yo a veces les digo que son medios mártires. ¿Saben qué hace un maestro? Tiene 30 alumnos, tiene 30 problemas diferentes, tiene que andar atendiendo a los papás, tiene que andar viendo a Luisito, a Juanito, a Panchito, a Lupita y a quien más, porque hoy no trajeron comida y les duele la panza, porque no comieron. Ajá. Y abre el maestro el costal y ¿qué creen? Se lleva a su casa el problema de Lupita, de Juanito, y se lleva el problema de 30. Y ahí anda el maestro con su costal de 30 más los de su casa. ¿Saben ustedes? Eso ya se me había pasado. ¿Saben ustedes que quien tiene el mayor índice de consultas en el área de psiquiatría y psicología son los maestros? De verdad. Es una pequeña fábrica de problemas para la personalidad de los profesionales que se dedican a la educación. Cuando estaba la reforma a la ley del ISSSTE, a mí me tocó dar en un centro de reclusión de personas con problemas mentales, no a ellos, sino a los médicos que trabajaban ahí. Como ellos cotizaban al ISSSTE, me tocó ir a darles una plática sobre cómo estaba planteada la estructura del nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. Y entonces se me ocurrió preguntarles que cuántas gentes tenían ahí. Y hoy me hablaban de más de 5,000 personas ahí recluidas. Y se me ocurrió preguntarles de qué tipo de actividades realizaban la mayor parte de los que estaban ahí. ¿Saben qué eran? Docentes, maestros. Y entonces el asunto de cómo nosotros asumimos los problemas de las gentes que atendemos, profe, lo echamos en el costalito y ahí lo traemos. Y entonces yo les diría, no hay que ser egoístas, también tenemos vida propia y tenemos familia. Hay que saber tratar y equiparar. Eso no significa hacer a un lado nuestras responsabilidades, pero significa que una parte de los problemas que nos toca tratar, ver, vivir y actuar de forma cotidiana, una parte de estos hay que saberlos dejar en la escuela, porque si no después nos va muy mal. Padres de familia, yo hasta ahí más o menos dejaría una parte de esto que quería comentarles a ustedes. Seguramente van a encontrar con que los consejos de participación social van a ser invitados a ellos, ¿verdad? Van a decirles que participen, que sean entusiastas. Yo creo que es importante ver cómo está planteada la estructura que ahora les ofrece el Sistema Educativo Nacional, porque una parte del pleito que nos trae a nosotros el país patas para arriba con el magisterio tiene que ver con que a ustedes los quieren utilizar como una arma contra los maestros. La Secretaría de Educación Pública no se quiere pelear. ¿Saben qué quieren hacer? Les mandan los mensajitos por tele para que vean que sus maestros son los malos y ustedes se vayan sobre sus maestros. Esa es una parte del problema. Así los quieren usar, pero no les dicen, ¿no? Eso sería como el de la electricidad. Llegaron, te dijeron que iba a estar de bueno, que no se iba a caer la variación de electricidad, te ven el Tomelilor, te lo pusieron y al rato tú solito te fuiste al baile. Así es como nos quieren aplicar lo mismo, prácticamente en el caso de la participación esta que pretenden de los padres. Vamos a más directo, en concreto, a los temas de coordinación fiscal. Padres, si no se nos van, de todos modos aquí me lo meto. Yo quiero entrarle ya a lo de ley de coordinación fiscal, efecto, por favor. No, el otro texto, ¿no? Yo hablé de un fondo que se llama el Fondo de Gastos Múltiples.
25 de la Ley de Coordinación Fiscal se encuentra. Súbamelo tantito, profe. Esos fondos los define los define ese artículo. Hay dos fondos a los que hay que poner atención. Este que se llama Fondos de Aportaciones Múltiples, que decía yo es para alimentos y para equipamiento en las escuelas, y este que se llama de infraestructura social. El Fondo de Infraestructura Social tiene que ver con todo lo que significa infraestructura para los centros escolares, pero acuérdense, en ambos casos, siempre y cuando si la escuela se encuentra en un área que esté considerada como de alta marginación. Que queremos un texto así tan bonito como este, sí lo pueden financiar, pero siempre y cuando caiga en esa condición. Que queremos una banda perimetral, ampliar nuestros salones, que a lo mejor revisar cómo están los cimientos de algunas aulas, porque estamos en una zona sísmica y probablemente se nos venga abajo a la escuela. Todo eso está en ese fondo de infraestructura social. Entro más en directo con el asunto de los maestros. Nos vamos, por favor, no hacia arriba, maestro, por favor, a la parte principal. Fíjense que en el país, cuando arrancó este asunto de la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, muchos compañeros y compañeras no se imaginaban siquiera de dónde venía el dinero para pagar a los maestros. Ellos sabían que venía del presupuesto y no les importaba si era federal o estatal. Aquí en el estado de Guerrero tienen ustedes un problema muy severo, como en muchas partes del país. La actividad que ustedes tienen, la actividad productiva y los mecanismos que permiten generarle finanzas al gobierno del estado de Guerrero no son muy grandes, no son bondadosos. ¿Qué quiero decir con esto? De que por lo menos entre el 75 y 80% del dinero que entra a Guerrero para el gasto público viene de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que se gasta por parte del gobierno del estado de Guerrero lo mandan, ¿verdad? Lo manda el gobierno federal. Hay una parte de ingresos que se tienen, principalmente la actividad turística, lo que más deja recursos para que operen los gobiernos del estado y municipales, pero esa cantidad se concentra en puntos bien específicos, ¿verdad? O sea, hay ciudades o zonas que son altamente turísticas, pero hay otras que no tienen absolutamente nada. ¿Qué pleito significa esto? Significa que no hay dinero suficiente para pagar, y entonces viene el dinero de la federación, y la Ley de Coordinación Fiscal establece las reglas con las que el gobierno federal se entrelaza con los gobiernos de cada estado. Y entonces esta Ley de Coordinación Fiscal dice para qué se van a usar los dineros. Tenemos maestros estatales y maestros federales, ¿verdad? Los maestros estatales piensan que el presupuesto del que se les paga es un presupuesto que viene del gobierno del estado de Guerrero. No, profe. El dinero viene de la federación, la mayor parte de esos centavos. Luego los federales dicen, vamos a tener dinero ilimitado porque viene de la federación el dinero. Yo les diría, tienen más seguro su sueldo, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que todos van a tener siempre ese dinero, no, y ahora estamos más jodidos, por lo que les decía, ¿no? De cómo está la economía y el país en crisis. ¿Cuál es el pleito principal desde mi punto de vista que tiene que ver con la reforma educativa? Tiene dos pies. Uno se llama dinero y ejercicio, en economía se llama el ejercicio eficiente, ¿verdad?, de los recursos. La eficiencia en el servicio, en el ejercicio de los recursos significa que con pocos recursos se pueda cubrir la mayor cantidad de actividades que tengo responsabilidad. Ese es un pie, cómo gasto el dinero y a quién le pago y a quién no. Y el otro pie, ¿verdad?, se llama reforma curricular. Y en el marco de la reforma curricular son cambios en la manera en la que yo tengo mi desempeño profesional. Le llaman algunos, ¿verdad?, educación orientada al desarrollo de competencias y habilidades para el trabajo. No crean, ¿verdad?, no crean que son ajenas estas directrices que reformulan la estructura curricular, no crean que estas son ajenas a intereses que existen reales en el país. Hay un grupo que se llama Mexicanos Primero, y esos, ¿cómo los quieren ustedes, profes? Los quieren así, los
los aman, se los quieren saborear en un mole verde, ¿verdad? O en unas carnitas así sabroso, porque dicen que ustedes no cumplen con su trabajo, porque dicen que no generan condiciones que permitan que los estudiantes tengan alta calidad de desempeño. O sea, porque dicen que ellos tienen que pagarle a sus empleados para que se estén actualizando, cuando eso lo tienen que hacer la educación pública. O sea, ellos no quieren gastar. Y entonces hay un señor que se llama Claudio X González. Y Claudio X González dice, en Guerrero se tiene que aplicar toda la ley. En Guerrero los que no son idóneos se tienen que ir. En Guerrero no puede entrar nadie que no esté evaluado. Pero además dice, en Guerrero, ¿verdad?, tiene que aplicarse con mano dura a aquellos que están haciendo el vandalismo. No explican por qué el vandalismo, nada más mano dura, eso dicen los empresarios, ¿verdad? ¿Cuál es el pleito que tienen ustedes, maestros? Pues que los empresarios reclaman su cabeza y su dinero, porque el dinero que ustedes ganan, equivale a 310,000 millones de pesos de presupuesto que este año se va a ejercer. Ustedes tienen un problema muy fuerte en Guerrero. No llegaron los pagos, ¿no? No llegaron los pagos y en diciembre se gastaron, pero hasta por acá arriba. Porque decían que en enero iban a subir un escalón más, iban a alcanzar así y hasta aquí iban a estar endeudados, ¿verdad? No, ¿qué creen? Quedaron hasta acá. ¿Y por qué no les pagaron? Entonces dan 20,000 explicaciones. Que el dinero no lo mandó el gobierno, ¿verdad? Esa es una. Otra, que porque no se dejaron censar en las escuelas, ¿verdad? Otra, que porque la reforma educativa ustedes no se encuentran conciliadas en su plaza, ¿verdad? Y entonces así comienzan a darles 20,000 supuestas respuestas a sus dudas. Miren, es bien sencillo. El 9 de diciembre de 2013 se publica este documento que es la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Las reglas en las que se relaciona el gobierno federal con los estados cambian para el caso de educación, y el artículo 25 dice, ¿verdad?, que con independencia con lo que se establece de entrada en el capítulo 1 y 4 respecto de los dineros que pueden tener los estados y municipios de la recaudación fiscal que el gobierno federal puede compartir, con independencia de esos dineros se crean o se establecen aportaciones federales como recursos específicos para los dineros de las haciendas públicas de los estados, el DF y los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley para los fondos siguientes. Uno es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. ¿Qué es esto? Es el fondo con el cual le van a pagar al magisterio en todo el país. ¿Pero qué debe de cumplir este? Está condicionando su gasto a que se ejerza a partir de que se cumplan y se lleven a efecto los objetivos que este fondo tiene. Están los otros fondos adicionales, le subimos tantito, otro poquito más, por favor, a la parte última del artículo, con ganas. Bueno, para abajo, perdón. Ahí menos. Dice, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado, fíjense bien, administrado por Secretaría de Hacienda, y la transferencia del dinero de este fondo se realizará de acuerdo a lo que diga el artículo 26A. Ok, vamos desenmarañando el artículo 25. Dice que es dinero que viene aparte de lo que ya reciben los gobiernos, pero que este dinero va a ser en particular para pagar los compromisos educativos. ¿De dónde les pagaron a ustedes hasta diciembre? Les pagaron algo que se llamaba el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el FAEP. Y el FAEP nació en 1992, cuando se creó lo que llamaron la descentralización educativa. ¿Qué quiere decir? El acuerdo de modernización. ¿Qué quiere decir? Que todos los gobiernos de los estados les trasladaron plazas federales y plazas estatales y les dieron una bolsa. Y esa bolsa se llamaba FAEP.
Y ahí venía dinero para publicaciones, metían mano en el FAEP, y ahora, que plazas, metían la mano en el FAEP, y ahí ya no había plazas, etc. Pero lo que sucedió fue que nunca estuvieron justificando de manera plena con la SEP y con Hacienda todos los ejercicios que estuvieron haciendo. Pues plazas estatales sacaban, metían mano al FAEP y ahí va dinero, órale, ¿no? Que la carrera administrativa, yo me encuentro con que aquí en Guerrero, la carrera administrativa, no se preocupen, metían mano, aquí hay horas, órale, horas, les pagaban con horas de docencia, ¿no? ¿Cuál es el pleito que ahora tienen compañeros estatales administrativos que se metieron a la carrera administrativa? Lástima, ese dinero va a venir para atrás, porque les están pagando con dinero que es para horas frente al grupo, no es para el pago de ejercicio de actividades administrativas, ¿me explico? O sea, a lo que me refiero, otra vez al principio del archivo. Excelente, profe. Ahí me lo. A lo que me refiero es a que no está cumpliendo el presupuesto, ¿verdad?, con los objetivos que tiene la partida. La partida dice horas frente al grupo, no dice pago de carrera administrativa o pago de programas de productividad, no. Dice horas frente al grupo. Plazas de ese lado, plazas preescolar, plazas primaria, plazas secundaria, ¿verdad? Llegan y dicen, apenas estaba viendo las maestras estatales de Chiapas, que me hablaron ayer. Me dicen las maestras, nos mandaron un oficio, donde en el oficio, por artículo 50 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Chiapas y otra regulación, no me acuerdo bien cuál, y una de Ley General de Educación, no me acuerdo si es artículo 24 o cuál hayan ellos referido, 21, dicen, lo que nos están diciendo es que nos anotemos en un formato para que ellos emitan nuevamente las órdenes de comisión. Dice, sí, pero además las órdenes de comisión que nos están poniendo son temporales. Y ya acabó. Eso sí está más difícil. Porque si me están refrendando mi orden de comisión, ¿verdad? Y estaba hablando yo, ellas que me han invitado allá en Tapachula son directoras y supervisoras. O sea, son las comisiones para directoras y supervisoras. Digo, oiga maestra, no firme nada. Porque si ustedes agarran, se anotan y se firman, les van a regresar una nueva orden de comisión que arranca con la fecha actual. Y si les dicen que es por tiempo indeterminado, entonces van a decir indirectamente que su función ahí es por tiempo indeterminado. Cuando quiera la Secretaría les va a retirar o las va a mandar a evaluación, y cuando las mande a evaluación y no sean idóneas, las van a votar. ¿Sí me explico? Y entonces, el día jueves, que regresé allá a la Ciudad de México, después de estar aquí el miércoles, creo, bueno, no aquí en Guerrero, entonces me invitaron en la tarde unas maestras de educación especial. Ese es el ejemplo, creo que más bonito para ilustrar cómo se los van a llevar al baile. Maestras que tienen su servicio del 78, del 77, del 80, del 82, del 90, del 94, pero ¿qué creen? Su plaza no es de psicólogo, ni de terapeuta, ni de médico especializado en psicoterapia, no. Sus plazas todas son de maestros frente al grupo de preescolar, de primaria y de secundaria. Entonces llegó la regularización. Dijeron, a ver maestras, vengan todas para acá. Ya tienen que firmar una petición, les hicieron un formato, es petición de baja creación, ¿cómo le llaman? Cancelación-creación. Pero en la cancelación-creación, lo que le están dando a firmar son documentos donde se les otorga la plaza ahora ya de psicólogos, ¿verdad? Pero de psicólogos con la clave de interino ilimitado. Entonces, ¿sabes qué va a significar? Que ellos se vienen de evaluación y que en evaluación, como ellos no tienen plaza base, ¿verdad? Les va a decir adiós, ahora los rápido. ¿Por qué? Porque su plaza, ellos no son maestros de preescolar, ¿se me explicó? Ellos son pedagogos, ellos son psicólogos, ellos atienden
niños con capacidades diferentes. Bueno, ¿qué me he encontrado en Guerrero? Aquí están las plazas de preescolar, pero hay maestros, ¿verdad?, que tienen su licenciatura en educación primaria y están en preescolar. ¿Qué me he encontrado en Guerrero? Aquí están los de primaria, ¿verdad? Y los de primaria, ¿saben qué me encontré? Que hay un montón de plazas de primaria que son prestadas de preescolar. Aquí están los de secundaria, ¿verdad? Y me he encontrado porque hay un montón de otros de secundaria que no tienen el perfil para estar frente al grupo, porque no son licenciados en educación, siquiera. Son ingenieros, arquitectos, odontólogos, de todo. De todo, podemos hacer una universidad ahí, ¿no? De todas las carreras, nada más que los que son licenciados en educación con especialidad en secundaria o en telesecundaria son así poquititos. ¿Cuál es el pleito? Los van a regularizar. ¿Saben cómo se los van a querer enseñar? Como a los del Estado de México. Así se los van a querer regularizar. Hay varias formas de regularizar. Esta que está emprendiendo el gobierno, en este caso el Estado de México, a través de lo que ellos llaman el CIEM, que es el Sistema del Instituto de Educación y Sistema, no es los servicios, no sé qué cosa, del Instituto de Educación del Estado de México, el CIEM. El CIEM lo que les dice es: a ver, no tiene la plaza, se la regularizo. Cambio su vieja por la nueva, órale. O cambio el viejo por el nuevo, el viejo nombramiento por el nuevo. O la vieja clave por la nueva clave. Ahí para todos, que no se enojen. Pero lo cambia. Nada más que el nuevo, ¿qué creen? Lo declara como nuevo. ¿Y cuál es el pleito de que lo declaren como nuevo? Acuérdense, dice el artículo 52 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que dice: todos los trabajadores de la educación se tienen que evaluar. Por lo menos se evaluarán una vez cada 4 años. Ajá. Y entonces dice además, la entidad que establece las fechas, los mecanismos, los criterios, los perfiles, las herramientas, etcétera, para la evaluación se llama el INE, Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, ¿verdad? El INE. Ok, ese está por encima de la SEP, no depende de la Secretaría de Educación, aunque es mentirilla, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, dice además el artículo 53, si los que se evalúan reprueban la primera vez, tienen derecho a la segunda. Reprobaron la segunda o no tuvieron evaluación idónea en la segunda, se van a la tercera. No la hicieron en la tercera, pues se van y les abrimos la puerta sin responsabilidad para la Secretaría. O sea, que me corren sin que ellos tengan vela en el entierro, justifican el despido. Dice el artículo 8º transitorio de esa ley de servicio profesional docente. Dice: aquellos trabajadores que cuando entrara la reforma tenían plaza de base definitiva, ¿verdad?, y en la tercera evaluación no tienen resultados de idoneidad, a ellos se les sustrae de frente al grupo y se les manda actividades administrativas en el servicio público. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero solo quienes, a los que tienen su plaza de base. ¿Qué les dicen a las maestras de educación especial? Que les están cambiando así su clave, las están regularizando, ¿verdad? Para que el presupuesto que se les paga esté condicionado al cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? O sea, que lo que es perfil, función y clave sea congruente. Nada más que, ¿qué creen? Cuando ellas les dan su nombramiento de interinos ilimitados, no los dejan en el 8º transitorio, porque la fecha en la que les están dando su nombramiento es de los que me tocó ver ayer, antier, perdón, es de mayo de 2014, unos, otros eran de febrero de 2015, y entonces para que ellos no tuvieran afectación, ¿verdad?, tendría que ser su plaza de base definitiva, pero con fecha anterior al 11 de septiembre de 2013. Entonces, ¿qué pleito tienen estas compañeras de especial? Pues que les van a dar un trato súper especial, se las van a chingar, pues. Sí.
¿Qué más les quitan? Les quitan carrera, compas, les quitan carrera. Entonces, pero además les hacen firmar un documento que se vuelve absurdo. Yo cuando escuché que leyeron uno, dicen, solicito mi baja en la plaza que ocupo para que pueda ser incorporado en la plaza del perfil que me corresponde. Pues ¿cómo que solicitas tu baja, güey? ¿No? Güey es de espera, no es de güey, no es de espera, güey, de espera. No firmen, güey. Cambio de clave. Él no. Ellos deberían de haber solicitado, ¿verdad?, de que en virtud de que las plazas que están ajustando corresponden a claves que no van a existir, les tienen que dar el trato que establece el 123 constitucional en el apartado, creo que es 9, que establece que cuando mi plaza desaparece, ¿verdad?, me tienen que dar una que se equipare a las mismas condiciones de la que tenía antes. ¿Y por qué me voy al 123 constitucional? Podría irme a la ley estatal, ¿no?, de los trabajadores al servicio del Estado de Guerrero, o a la federal, no, compas. Ustedes tienen que irse hasta arriba, porque hasta arriba la Constitución está por encima, ¿sí me explico?, los artículos constitucionales de las otras leyes. Ahí tienen que ser bien cautos, bien precavidos, ¿no? Pero estos compañeros no lo hicieron. Y entonces tuvieron que ir a tocar puertas. Llegaron hasta con el gobernador Erubiel, que los mandó con su achichicle directo, ¿verdad? Y el achichicle les prometió que no iba a haber pleito, que ya les van a cambiar otra vez las plazas, que ya no se preocupen, que son como 500 los de especial, pero nada más de una zona, de unos municipios, ¿sí me explico? No es de todo el estado. Bueno, pues eso que le están haciendo a ellos, también se los van a querer hacer a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy titulado para primaria, no para preescolar. Entonces van a decir, usted no puede estar en preescolar, usted está con plaza primaria y tiene ya plaza, su plaza se la vamos a canjear por una de primaria, y los van a querer mandar a primaria. Pero cuando lleguen a primaria les van a decir, bueno, tomen nombramiento nuevo, pero si dice interino ilimitado, van a estar entregando su plaza y su estabilidad laboral. ¿Sí me explicó? Si están aquí los que tienen su plaza, que es de preescolar, les van a decir, no se preocupen, lo vamos a regularizar, esta plaza se regresa a preescolar y a usted le vamos a dar su clave nueva. Sí, pero si le dan la clave nueva, se van a llevar sus derechos. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuál es el pleito? Todos querían que les pagaran, que nos paguen. Les van a pagar de aquí al que acabe el ciclo escolar, compas. ¿Y quién chingón les va a asegurar que en el ciclo escolar para adelante van a tener contrato? Nomás digan. O sea, ¿quién si no están respetando? En el Estado de México había de todo, Había disidencia, había vistas, había religiosamente superinstitucionales, o sea, que el que esté al frente del sindicato con ese va, ¿no? Pues ¿qué creen? Agarraron a su dirigente sindical y le pusieron una paliza a las maestras, porque el dirigente sindical, cuando empezaron las firmas el año pasado, el cambio de claves, estuvo ahí y nunca les avisó, sino hasta que fueron al siguiente día a recoger los nombramientos. A lo primero que se enfrentaron fue a expresiones de que cómo era posible que hubiera canjeado su clave, que ya era su clave, su base, por una clave nueva que es de interino ilimitado, y entonces todos salieron con su palmo de narices, con su pinche papelito, que así decía. ¿Cuál es el pleito? Que los van a dejar en la calle. ¿Por qué los quieren dejar en la calle? Ellas saben por qué, porque son maestras maduras. Ustedes van a decir, ay, no te pases. No, sí, miren, todas tienen carrera magisterial, todas. Había directoras y supervisoras ahí en la reunión y maestras, por supuesto. Había compañeras con 28, 30, 30.